Muchísimas gracias. Muy buenos días a todos, muy buenas tardes también, en función de donde me escuchéis. En primer lugar, espero que todos os encontréis bien por las circunstancias actuales. Y bueno, muchísimas gracias por venir a este webinar en el cual, bueno, como ha comentado mi compañero, pues lo he dividido vamos a hablar de Solvencia 2, vamos a hablar del famoso SCR y vamos a hablar en torno a unos 40-45 minutos y luego abriremos un turno de preguntas entre unos 5 y 10 minutos. En la presentación del día de hoy, que tiene como título Caso práctico en seguros, cálculo del SCR, que seguro que muchos de vosotros no conocéis, pero que por supuesto vamos a introducir y a explicar, en los seguros de vida, porque pueden ser seguros de vida o seguros de no vida, en el entorno normativo, en el entorno regulador de Solvencia 2. Este webinar lo he dividido en 7 puntos. También es cierto, y a diferencia de otros webinars que he realizado, por primera vez me he apoyado con cálculos hechos con Microsoft Excel. Y lo dicho, lo he dividido en siete puntos. Hablaremos un poco de la historia, aunque no tiene mucha historia Solvencia 2, porque tiene aproximadamente, desde sus orígenes, tiene aproximadamente unos 20 años, pero realmente implantado en la Unión Europea solo está 5 años. Hablaremos de cuáles son sus objetivos, cuál es el cambio en términos de balance que esta normativa trajo. Concretamente dentro del balance económico, el balance de una compañía, de cualquier compañía, concretamente nos centraremos en una compañía de seguros, uno de sus parámetros o uno de sus indicadores más importantes es el SCR. Realizaremos shocks de las provisiones técnicas para calcular ese SCR, lo haremos sobre todo desde el punto de vista práctico. Y introduciremos lo que nosotros llamamos también un efecto diversificación y por último concluiremos. Si bien es cierto que algunos de los puntos os parecen muy novedosos, algunos y no los conocéis, vamos a intentar poco a poco, ¿no?, que esas palabras shock, SCR, efecto diversificación, best estimate liabilities, que es BEL, os sean familiares. Vamos a intentarlo en los próximos 40 minutos. Muy bien, hablando un poco de historia, Solvencia 2 se remonta, empezó, o las primeras palabras se formularon allá por hace 20 años, cuando la Unión Europea lanzó, ¿no?, fue donde surgió la iniciativa para establecer sobre todo un esquema común en la administración de los riesgos de las compañías de seguros, ¿no? Realmente el objetivo principal era que todas las compañías, independientemente del lugar donde residían dentro de la Unión Europea, tuvieran los mismos estándares a la hora de medir el riesgo. Una compañía puede vender seguros, pero el hecho de vender seguros lo que hace es la captación de riesgo. La compañía coge un riesgo y por ese riesgo cobra una prima. Entonces, la gestión de ese riesgo, pues no es lo mismo captar cualquier riesgo o un riesgo controlado. Por lo tanto, lo que hizo la Unión Europea es, a nivel europeo, se establecieron una serie de directrices comunes a todas las compañías de seguros de toda la región. Esto es un cambio importante porque ya no solo depende de un país, sino es a nivel europeo. Los puntos que realmente aborda la norma, estos son algunos de ellos. Hay otros para mí de menor calado. Primero, los requisitos de capital. Hay un cambio, luego lo veremos en unas diapositivas, hay un cambio, un gran cambio, que es el dinero que tienes que tener guardado en la caja. Yo lo llamo el dinero que tienes que tener guardado en el cajón. Ese dinero que no puedes utilizar, anteriormente en Solvencia 1, con la normativa anterior, se utilizaba atendiendo a unos parámetros de primas y siniestros, pero cambia completamente el enfoque. Por lo tanto, uno de los grandes puntos de la norma es los requerimientos de capital de solvencia. Hay un cambio importante en términos de solvencia económica
que tienen que tener las compañías de seguros. Eso es un cambio que veremos claramente en el pasivo. Luego, creo que es en el punto 3, si no recuerdo mal, lo veremos en un balance. No solo hay un gran salto, un gran cambio cuantitativo a efectos de cálculo, sino un gran cambio cualitativo. Es decir, hay una documentación de todos los procesos de la compañía. Esto, yo que empecé trabajando en Solvencia 1, era muy raro que una compañía tuviera documentado en papel, en un Word, en un PDF, tuviera documentado todos los procesos de la compañía que tuvieran que, en el momento que tuvieran que tratar algo del riesgo. Pues Solvencia 2 lo que nos viene a decir es que se introducen unos nuevos procedimientos que nos van a permitir como compañía, también lógicamente a su comité de dirección, poder medir y gestionar qué riesgos la compañía ha asumido y qué riesgos no queremos como compañía, porque la compañía puede elegir qué riesgos quiere y qué riesgos no quiere. La apuesta de este nuevo paradigma, de este nuevo cambio, fue en el 1 de enero del 2016. Esto lógicamente no afectaba a todas las compañías. Si no recuerdo mal, tenías que tener pues, unos ingresos brutos de más de 5 millones de euros o bien unas provisiones técnicas de más de 25 millones. Esto a efectos de valor económico era muy sencillo porque cualquier compañía de seguros pues tiene en sus provisiones técnicas 25 millones de euros, de dólares, de libras. Ya sé que el tipo de cambio varía, pero bueno, no son grandes cantidades. Por lo tanto, prácticamente todas las compañías estaban afectadas. Un poco hablando de los riesgos que teníamos que tener como compañía, se fijaron una serie de objetivos. Sin lugar a dudas, reducir el riesgo de que la compañía no pueda hacer frente a las obligaciones. Como sabéis, una compañía adquiere un riesgo y tiene unas obligaciones. El cambio de norma hacía que los requisitos, es decir, permitía reducir ese riesgo. Yo he puesto reducir porque esto prácticamente es lo que se dice desde el punto de vista teórico, pero más que reducir para mí sería controlar. Es decir, yo con la nueva norma controlo mejor qué riesgos tengo. Y lógicamente, si los quiero reducir, podré reducirlos porque los conozco. Si tú no lo conoces, no puedes tomar acciones. Otra de los grandes cambios era disminuir las pérdidas. En caso, es poco lógico, es decir, es poco probable, pero en caso de que la compañía estuviera en pérdidas, pues permitiría de manera más sencilla disminuir esas pérdidas y que los acreedores, en este caso los asegurados, pues sufrieran el menor daño posible. Otro de los grandes objetivos, sin lugar a dudas, de Solvencia 2 es que te permite, yo lo llamo como semáforo, te permite ofrecer un sistema preventivo de antemano en el cual puedes o no tener problemas. Es decir, se establecen unos umbrales a partir de los cuales no significa que la compañía vaya a quebrar, que vaya en quiebra o sea insolvente, sino, cuidado, warning, ahí hay peligro. Por lo tanto, se toman acciones. Te permite de manera sencilla ofrecer un sistema de aviso. Cuando todos estos objetivos anteriores se juntan, reducción del riesgo, disminución de pérdidas para el asegurado, ofrecen un sistema de aviso, de semáforo, oye, cuidado, vas bien, no vas bien, vas muy mal. Esto claramente lo que se ofrece es una gran confianza a los asegurados. Los asegurados confían en las compañías de seguros y no solo tenéis que remontaros a la situación actual, donde las compañías de seguros están haciendo frente a la situación grave actual, sino si nos volvemos a los años 2007-2009, cuando cayó Lehman Brothers, las compañías de seguros, la verdad es que afrontaron la situación muchísimo mejor que el sistema financiero. De hecho, el sistema financiero, como bien sabéis, quebró. Quebró Lehman Brothers y algunas compañías
de algunas compañías bancarias tuvieron problemas. Tampoco me quiero extender mucho en esta diapositiva, pero sin lugar a dudas lo que también ofrece es mayor transparencia. Cuando todas las compañías de seguros nos tenemos que ceñir por la misma regulación, lo que ofrece es transparencia. Y yo puedo comparar una compañía de seguros de Alemania con una compañía de seguros de España o de Italia o de Francia, ¿vale? Eso también es un tema muy importante. La solvencia 2, como bien he dicho, tiene un sistema muy cuantitativo, es decir, se fundamenta desde el punto de vista donde la parte de cálculo es muy importante. Esto tampoco es una gran diferencia respecto a Solvencia 1. Solvencia 1 también tenías la necesidad de calcular un margen de solvencia, tener dinero guardado en el cajón por lo que pudiera pasar. Esa es la mejor definición de margen de solvencia. Dinero que tengo ahí guardado por lo que pueda pasar. En Solvencia 1 también había un cálculo. Es cierto que el cálculo en Solvencia 2 es más sofisticado y todo ese cálculo cuantitativo, que de hecho hoy vamos a tratar, parte de ese cálculo que es el SCR, todo lo situamos en el pilar 1. Pero para mí, uno de los grandes cambios que ha traído la normativa Solvencia 2 es el pilar 2, un pilar donde es muy cualitativo, donde está el famoso ORSA, que es, no recuerdo ahora el nombre detallado, pero creo que es algo así como evaluación interna de los riesgos y la solvencia, en el cual prácticamente lo que te permite es evaluar todos los riesgos y su objetivo es que la propia compañía realice un proceso de autoevaluación. Esto se mide sobre todo desde el punto de vista cualitativo. Y esto es un cambio muy importante. Esto en Solvencia 1 no estaba. Y el pilar 3 no solo hemos hecho un cálculo cuantitativo en el pilar 1, que hemos desarrollado cualitativamente en el pilar 3, sino que además el pilar 2, sino que además en el pilar 3 lo que hacemos es informarlo a nuestros asegurados. Un pilar 3, disciplina del mercado, donde ofrecemos transparencia. Informamos a través de distintos informes, como el SFCR, permitimos total transparencia al sector. Hablando un poco de cómo cambiaba y ya introduciéndonos un poco a lo que es el objetivo de este webinar, que es analizar un poco más uno de los componentes clave de Solvencia 2, teníamos un balance económico de Solvencia 1, donde teníamos el activo y teníamos el pasivo, donde el pasivo prácticamente tenía más conceptos, pero por resumir solo tenía así en grandes rasgos 3, que era el capital disponible, otro tipo de pasivos y las famosas provisiones técnicas, que las compañías de seguros es su gran grueso. Hay un cambio clarísimo de transparencia y de desglose en Solvencia 2. Si bien el activo es exactamente el mismo, o sea, es el mismo, si bien el activo no sufre grandes cambios, sí que lo hace el pasivo. Y el capital disponible, que se calculaba prácticamente según primas y según siniestros, básicamente según ingresos y según gastos. Ahora lo que se hace, el grueso de ese capital disponible, bueno, hay un exceso de capital que no entramos a valorar y hay un concepto clave que es el SCR, que es el Solvency Capital Requirement. Ahora hablaremos concretamente de este indicador que en la diapositiva siguiente creo que está y vamos a ver cómo se calcula. Hay otros conceptos, quizá también objeto de otro webinar, podría ser, que es el cálculo del BEST de las provisiones, pero en este caso ya se llaman BEST Estimate Liabilities. Hay también un cambio importante en la manera de calcular la BEL, la famosa BEL. Se utilizan, en estos momentos en solvencia, se utilizan hipótesis más realistas que se adaptan a las circunstancias del mercado. Con esto situamos ya dónde queremos enfocar nuestro webinar, dónde queremos puntualizar y es en el famoso SCR.
Concretamente, solo vamos a tratar un poco más lo que es el pilar 1, porque es el objetivo del webinar, y es, como habíamos dicho, es claramente un pilar cuantitativo, y el objetivo es demostrar que la compañía de seguros tiene suficientes recursos económicos, suficiente pasivo, para hacer frente a las obligaciones con sus asegurados. Ahí lo que tenemos, recordar que la norma está hecha para que los asegurados estén tranquilos. Hay que confiar en el sistema. Por lo tanto, como bien dice la diapositiva, ¿no? Es el objetivo o el principal objetivo del pilar 1 sería analizar las reservas y los pasivos necesarios pues, para asumir, ¿no? Las obligaciones con estos asegurados. Dentro de dentro de ese pilar 1, dentro de este pasivo, que me permitís eche para atrás, uno de los pilares fundamentales es el famoso SCR, Solvency Capital Requirement, que como bien pone en la diapositiva, representa el nivel de recursos propios que permite a la entidad hacer frente a cualquier, y ahí esto es muy importante, a cualquier evento no esperado. Porque lo esperado, lo que yo estimo actuarialmente y financieramente, lo que yo espero va a la parte de provisiones, va a la parte de best estimate, eso es lo que yo espero. Pero yo me tengo que guardar dinero en el cajón por si acaso ocurren cosas que yo no espero, como por ejemplo una pandemia que nadie espera y desgraciadamente puede ocurrir como está ocurriendo en la actualidad. O que de repente los tipos de interés suban o bajen mucho. O de repente alguien encuentre una cura para una enfermedad y por lo tanto alargue la esperanza de vida. Esa buena noticia de que hay un incremento de la esperanza de vida, que eso se mide por el riesgo de longevidad, para las compañías de seguros y perdonarme, porque es un poco no difícil de entender, pero es un poco fuerte a efectos humanos, esa mayor esperanza de vida puede ser un problema para la compañía de seguros, porque, por ejemplo, durante más tiempo voy a estar pagando una renta. Por lo tanto, estos eventos no esperados, una guerra, una pandemia, una subida de tipos de interés, una caída de una compañía que tenga repercusión en lo que sea, o como bien dicho, una nueva medicina, esto son eventos no esperados. Y todos esos eventos se tienen que medir por el famoso SCR. Aquí, ya una vez metidos dentro del SCR, que va a medir esos eventos no esperados, se puede desmenuzar, se puede dividir en función de la tipología de compañías de seguros. Todas las compañías de seguros tienen riesgo de mercado, es decir, pueden subir los tipos de interés, pueden bajar, como en la actualidad en Europa los tipos de interés son negativos, puede cambiar la renta variable, de hoy para mañana pueden subir mucho o bajar mucho la renta variable. Por ejemplo, los inmuebles, si yo tengo edificios, pues de repente hay una pérdida de apetito por los inversores en comprar edificios, pues puede ser que mis edificios valgan menos. Un riesgo de divisas, es decir, un riesgo de concentración, donde todos mis riesgos los tengas situados en una zona, en una sola zona, o incluso un riesgo de liquidez, que no pueda de manera rápida convertir mis activos en líquidos. Cada uno de ellos se mide por separado y eso formaría el famoso riesgo de mercado, que afecta a todas las compañías de seguros. Y luego es un poco en función de la compañía de seguros en la cual estemos trabajando. Si estamos en una compañía de seguros de salud, pues afectarán todos esos riesgos. Si estamos en una compañía de crédito, pues afectarán otros riesgos. Si estamos en una compañía de no vida, pues afectarán otros riesgos. Y en nuestro ejemplo de hoy vamos a ver los riesgos que afectarán a una compañía de seguros. En concreto, estamos hablando de la mortalidad, estamos hablando de la longevidad, es decir, que muera más gente o que viva más gente, longevidad, discapacidad, es decir, que se invalide más gente,
que haya una caída de carteras, yo tengo unos asegurados y de repente mi competencia es muy fuerte y empiezan a bajar los precios de los seguros, la gente se me va a ir. Puede haber de manera inesperada una mayor caída. También que de repente mis gastos me crezcan porque suba mucho la inflación o porque no haya diseñado bien los gastos. Hay un riesgo de catástrofe. Entonces, nosotros nos vamos a centrar a calcular el SCR de vida, el SCR de una compañía de vida. Claro, en un webinar de 40 minutos, pues no nos da tiempo a ver todos los riesgos. ¿Qué he hecho yo? He seleccionado alguno de ellos para que veáis un ejemplo, pero este ejemplo puede ser, es decir, este ejemplo es extrapolable a cualquier producto de seguros de vida. Aquí yo lo que he calculado es una renta, imaginaros una persona de 65 años, un hombre de 65 años que percibe una renta anual de 20.000 euros y la compañía tiene unos gastos de 30 euros. Vamos a calcular el SCR solo de esa póliza. Y el objetivo es calcular no todos los shocks porque son muchos y no nos daría tiempo. He seleccionado aquellos más interesantes o que yo creía que iban a aportar valor añadido. En la parte de suscripción de vida, longevidad, mortalidad y gastos, y en la parte de mercado solo he utilizado tipos de interés, tanto una subida de tipos de interés, up, o una bajada de tipos de interés. Lo primero que tenemos que hacer, y me vais a permitir que me vaya al Excel, es calcular la BEL. Vamos a calcular cuánto dinero tiene que tener guardada la compañía, es decir, vamos a calcular este concepto, la BEL. Esta BEL, para su cálculo, aquí tenéis la renta, aquí tenéis los gastos, y para calcular esta BEL se necesitan cálculos actuariales. No quiero yo aburriros con cálculos actuariales, pero voy a hacer una pincelada para que veáis cuánto dinero tiene que tener guardada la compañía por este asegurado, solo por este. Pues para ello he proyectado hasta lo que nosotros los actuarios llamamos omega, hasta el infinito, 115 años, he proyectado esta póliza. Pues aquí tenéis la famosa Q de X, esto es la probabilidad de que una persona de edad de 65 no alcance los 66 años. Esta es la probabilidad. Pues un 1,59% tiene de probabilidad de fallecer esta persona. Aquí cada país tiene sus propias tablas de mortalidad. Aquí he seleccionado unas tablas de mortalidad de un país que, por cierto, no es España, y porque de hecho en España las tablas han cambiado en diciembre del año pasado, es decir, hace 2 meses, y necesitamos una tabla de mortalidad para ver cuánto tiempo esperamos que esta persona esté en nuestra cartera. Esto es prácticamente la prima que él va, a lo mejor prima, mejor llamarla prestaciones, lo estoy de hecho cambiando a la vez que hacemos el webinar, prestaciones, porque es un pago que yo le voy a hacer al asegurado y como veis le voy a pagar pues hasta el límite de la tabla. He puesto una tabla de tipos de interés porque tenemos que actualizar cada uno de esos importes. Aquí, lógicamente, esta tabla no está actualizada porque esta es la risk-free rate de EIOPA. No la he actualizado porque los tipos son negativos. Entonces, quiero ver para que veáis el efecto. Si la actualizáramos, lógicamente los valores cambiarían. Entonces, con esto, el valor de que la persona viva, los 20.000 euros, teniendo en cuenta su probabilidad, son 19.681 euros para el año que viene. Aquí estamos teniendo la probabilidad de que esa persona llegue con vida a los 66 años. Por ejemplo, el flujo probable cuando una persona de edad 65 tendría 80 años, esos 20.000 euros valen 11.000 euros, es decir, en términos probabilísticos, como tiene una probabilidad de llegar de supervivencia del 56%, es decir, 44% de fallecer, pues en este caso valen 11.000 euros. Si os dais cuenta, este flujo cada vez es más pequeño. Prácticamente llega un momento
Lo hubiera podido alargar a 120 años, pero como son céntimos, prácticamente no afecta. ¿Por qué? Porque hay muy poca probabilidad de llegar. Una vez tengo la probabilidad, lo mismo hago con los gastos, 30 euros, 29, 28, esto no es más que calcular la probabilidad y probabilizarlo. Una vez tengo estos dos conceptos, lo único que tengo que hacer es actualizarlos. Los actualizo al valor, es decir, a hoy. Pues la famosa 1, es decir, 1 más i elevado a menos t, matemática financiera, lo actualizamos a valor de hoy. Y con eso tenemos su BEL. 217.000 euros es el dinero que tiene que guardar esta compañía en términos de BEL. ¿Sí? Una cosa importante antes de continuar, luego continuaremos con el ejemplo. Una cosa importante es que solo hemos calculado, esto tiene unas limitaciones también por temas de tiempo, es que solo hemos calculado una póliza. No se ha tenido en cuenta que hay una revalorización de los activos, es decir, en el momento tengamos este importe, hay una revalorización que los activos donde yo he invertido tienen una rentabilidad, no la he tenido en cuenta porque si no era complicar mucho el ejemplo. No se han tenido en cuenta algunos shocks, como he dicho, solo hemos cogido un ejemplo. Y, por ejemplo, en el shock de gastos, que luego veremos, no he tenido en cuenta la inflación. Es cierto que a nivel español la inflación hoy no es un problema, pero sé que en algunos países latinoamericanos la inflación es muy elevada, ¿vale? Por lo tanto, no he tenido en cuenta la inflación. Muy bien, continuamos. Y a partir de ahora, cuando ya tenemos la BEL de la póliza, es cuando le hacemos los shocks. Vamos con el primer shock. El primer shock significa un shock de longevidad. Voy a asumir, la normativa me dice que tengo que asumir que las personas van a vivir un 20% más. ¿Sí? Es decir, que las personas van a vivir un 20% más. Por lo tanto, ¿cómo calculo? ¿Qué tengo que hacer? Calcular un nuevo cálculo. Aquí tenéis el cálculo anterior y aquí tenéis el shock. ¿Qué hacemos? Lo que hacemos, a ver que me centre aquí, lo que hacemos es a la probabilidad de fallecer, voy a asumir que fallecemos un 20% menos, es decir, que vivimos un 20% más. Por lo tanto, si vivimos más tiempo, la compañía de seguros va a pagar durante más tiempo. Yo creo que eso lo entendemos todos. En ese caso, como compañía de seguro, voy a pagar más tiempo, es un mundo hipotético, es un shock, es un escenario que no espero, pero que tengo que calcular, pues en vez de 217.000 son 234.000 euros. La diferencia entre el mundo normal y un hipotético mundo en el cual la gente va a vivir un 20% más del tiempo, pues son 16.000 euros. Es decir, el SCR es la diferencia. Aquí parece ser, esto cuando lo ves en la normativa, es muy complicado. Es decir, es difícil de entender la normativa. Pero luego cuando lo pones en 4 números es muy sencillo. Yo creo que más o menos se entiende. Lo mismo hacemos con la mortalidad. Ahora vamos a asumir que en vez de vivir un 15% más, fallecemos un 15% más. Podría ser un escenario, desgraciadamente, como el actual. No sé qué porcentaje es el actual, pero podría ser un escenario como el actual. Lo que hacemos es hacemos el shock. En este caso, como la compañía de seguros lo que hace, esta póliza va a vivir durante menos tiempo, le voy a tener que pagar menos dinero. Y por lo tanto, porque en el momento fallezca, yo ya dejo de pagarle los 20.000 euros. Aquí donde pone prima, mejor lo que habíamos comentado, prestación o prestaciones. Bueno, pues en vez de 217.000, pues 207.000. Como esto nos supone un incremento como el escenario, y esto perdonarme porque es un shock como lo cuento, pero el hecho de que viva menos para la compañía de seguros es mejor, no supone ningún riesgo, de hecho es un beneficio para la compañía. En este caso saldría negativo y lo que hacemos es ponerle un SCR de 0. Es decir, ese shock no aporta como más margen de seguridad, ¿no? Yo creo que se está
entendiendo. Vamos con el siguiente shock. Permitidme 10 segundos que beba. Vamos incluso bien de tiempo. Vamos con el shock de gastos. Es un shock que lo he puesto también pues, para que lo veáis, aunque no es muy importante a efectos de esta póliza. Asumimos que los gastos son un 10% mayores. Cuidado, que no lo he dicho anteriormente. Estos shocks, en este caso, los que estamos viendo, son permanentes. No solo afecta, por ejemplo, vuelvo al de mortalidad, no solo afecta al primer año, sino afecta a todos los años, a toda la curva, a toda la tabla de mortalidad. El shock de gastos es exactamente igual, afecta a todos los años. Pues en vez de tener 30 euros probabilizados, que es 29,52, ahora un 10% más, es decir, un 29,62. Hacemos lo mismo, sumamos todos los conceptos, los actualizamos a la curva de tipos de interés y tenemos que, bueno, en este caso voy a pagar un 10% más de gastos, pero como solo son 30 euros, eso supone en términos de SCR el 1, es decir, 1 euro. Continuamos, estos son los 3 shocks de suscripción. Nos introducimos a un shock de tipos de interés. No voy a meterme exactamente cómo define la norma el shock de tipos de interés porque no es nada fácil, es complejo. A grandes rasgos, lo que hace la norma es, tú tienes una curva de tipos de interés a un momento temporal concreto, imagínate, de hecho es una muy buena imaginación porque ocurre en la actualidad, imagínate que los tipos de interés suben, es decir, estoy en el ejemplo de suben, efectivamente hay un incremento de tipos de interés. Esto es matemática financiera básica. Si suben los tipos de interés, baja el valor del valor actual. Al revés, si bajan los tipos de interés, sube su valor actual. ¿Sí? Vamos a verlo. En este caso hay una subida de los tipos de interés. Vamos al ejemplo. Lo que hacemos es exactamente igual. Insisto, la subida de tipo de interés, ahí teníais, iba en función de la duración y en función del año. No vamos a detenernos en ver exactamente cómo se calcula, porque sería objeto solo eso de 1 o 2 webinars. Asumimos que la curva de tipos de interés sube, ¿veis? Teníamos esta curva y sube a una curva más alta. Entonces, al subir los tipos de interés, como hemos dicho, baja el valor de la obligación. En este caso, como en términos de solvencia 2, una subida de los tipos de interés favorece a la compañía de seguros, ese escenario nos cuenta como cero. Es cierto, a las compañías de seguros les interesan tipos de interés, a ver, no digo muy altos, pero tipos de interés altos. Por supuesto, no le interesan los tipos de interés negativos que hay en la actualidad. Lo mismo hacemos con un shock de bajada de tipos de interés, que es lo que nos estamos encontrando ahora trimestre a trimestre de valoración. Esta bajada de tipos de interés es exactamente, se hace igual, pero una bajada de tipos de interés supone una mayor obligación, un mayor BEL. Pues aquí tenemos como el cálculo, simplemente he cambiado esta curva por una nueva y he valorado todo a la misma curva, a esta curva nueva, a la curva de verde. Y vemos cómo solo esta póliza, fijaros, si os parece, voy a detenerme un poco más, solo esta póliza sube la BEL tengo que restarlo, -1, sube la BEL un 10,65%. Es decir, es mucha obligación en el shock. Pues de igual modo, vemos el shock y en este caso son 23.000 euros. Como es positivo, pues sí se tiene en cuenta. Muy bien, pues así es como se calcula el SCR. No hemos terminado de calcular el SCR, nos falta la parte de diversificación, pero recapitulamos. El SCR se calcula como diferencias entre el mundo
habitual, Bell, el cálculo que tú esperas, y un hipotético mundo en el cual suceden cosas extrañas. Es un poco vulgar mi explicación, pero para que todo el mundo lo entienda. Suben los tipos de interés, hay enfermedades, hay una pandemia, pues hay una guerra, suben los gastos. Bueno, hemos visto varios ejemplos. ¿Qué sucede? Que no, y esperemos, toquemos madera, no todos los riesgos, no todos los eventos adversos no esperados ocurren a la vez. Esperemos no haya una pandemia, una guerra y un incremento de los gastos a la vez. Entonces, lo que hay que hacer es quitar un efecto diversificación. Entonces, el efecto diversificación, esto lo permite Solvencia II porque es un enfoque por módulos. ¿Qué significa? Que va en función, va todo modular. Riesgo de longevidad por un lado, de mortalidad por otro, de gastos por otro. Eso significa que va por módulos. Por lo tanto, lo que dice es, hay que diversificar, no te van a ocurrir todos los riesgos a la vez. Por lo tanto, hay un efecto diversificación en el cual, bueno, no me quiero detener porque no quiero que os vayáis antes de hora en la fórmula, pero básicamente sería la raíz del producto entre los distintos SCRs y su correlación. Yo voy a hacer un ejemplo, voy a intentar que sea relativamente sencillo, de ahí, por eso he elegido shocks sencillos. Fijaros, esto es una especie de resumen, tenemos el escenario base, aquí tenemos el shock de mortalidad, el label de longevidad, label de gastos, label de tipos de interés de subida, label de tipos de interés de bajada, y aquí os he calculado los SCRs, 0 de mortalidad, 0 de longevidad, estos pues los tenía, pues los tengo como tengo una plantilla, pues la tenía aquí tengo más cosas, los riesgos que estamos estudiando. Y lo mismo aquí, no hemos estresado el test de acciones, el test para la parte de acciones, y tenemos un up y un down, el down que crea SCR. Esto lo juntamos todo y fijaros, si sumamos por un lado suscripción, tenemos 16.500 euros, 16.531, que no es más que la suma entre longevidad y gastos. Si le aplicamos el efecto diversificación, veis que pasa, aquí no se ve muy bien del todo, luego lo veréis más claro, pasa de 16.531 a 16.530. Es decir, hay un efecto diversificación de 82 céntimos. Aquí, en la parte de mercado, como no he calculado el de acciones, no hay efecto diversificación. Pero fijaros, una vez la parte de suscripción, que es toda esta, con la parte de mercado, que es esta, si yo sumo los dos riesgos, es decir, los dos SCRs, son 39.000 euros que tengo que tener guardados, sin tocar, guardados en el cajón. Pero lo que me dice la normativa es, no te van a ocurrir los dos a la vez. Aplica un efecto de diversificación. Si aplico el efecto de diversificación, que tenéis aquí la raíz del producto, de tal, veis cómo de 39.000 euros, que sería la suma de los dos, si aplico el efecto de diversificación paso a 31. Es decir, me estoy ahorrando 8.000 euros en lo que se llama carga de capital. Es decir, hay un efecto de diversificación de 8.000 euros. Por lo tanto, el SCR de esta póliza con estos gastos, midiendo estos gastos, es 31.661 euros. Y aquí podéis ver de dónde sale ese dinero. Sale ese dinero de la unión de estos dos SCRs diversificados, y estos dos SCRs es la suma a su vez de las diversificaciones de sus propios módulos, ¿vale? Por eso es un enfoque modular. Muy bien, conclusiones, ya estoy, pues había dicho entre 40 y 45 minutos y concretamente estoy en el minuto 40, lo cual estoy en tiempo perfecto, lo cual para mí es muy positivo porque los primeros webinars me tiraba 1 hora y cuarto porque me enrollo mucho y aprendí poco a poco a, bueno, estar en tiempo. Vamos a ello y vamos con la última diapositiva y abrimos el turno de preguntas. Hacemos un poco resumen en estos 3-4 minutos. Solvencia II se instauró en la Unión Europea el 1 de enero de 2016, pero cuidado, sí, y esto sé
me consta y lo conozco, que si alguna compañía latinoamericana, como hay muchísimas que trabajan con compañías de seguros europeas, estas compañías ya están empezando, de hecho hay algunos países latinoamericanos en los cuales ya se está desarrollando esta normativa muy similar, que tiene los pilares, tiene fundamentada por los pilares de Solvencia II, y en la Unión Europea se empezó a implantar en el 1 de enero del 2016, hace justamente 5 años. Hemos visto que tenía muchos objetivos, entre ellos por reducir el riesgo de que la compañía no sea capaz de hacer frente a las obligaciones, recordar que tenía, por ejemplo, mayor transparencia, en el cual, por ejemplo, había muchísima más, desde el punto de vista de procesos, mayor documentación de los procesos, y eso es uno de los grandes cambios, punto 3, entre Solvencia 1 y Solvencia 2, donde Solvencia 1 solo se focalizaba desde el punto de vista cuantitativo, Solvencia 2 mejora desde el punto de vista cuantitativo, pero sin lugar a dudas aporta al sector un nuevo enfoque. En el pilar 2, un enfoque de metodología y un enfoque de desarrollo y de cualitativo, donde la auditoría interna de cada compañía tiene mucho que decir, y sobre todo un pilar 3 de transparencia al mercado, de informar al mercado cuáles son los riesgos que tiene cada compañía. Hemos visto que dentro de ese nuevo paradigma Solvencia 2 hay un indicador clave, entre otros, pero es un indicador clave, que es el SCR, que es el Solvency Capital Requirement, y que ese SCR se calcula como diferencia de BEL, de provisiones Best Estimate Liability. Básicamente es mundo que yo espero, es decir, mundo que yo, mis hipótesis que han ocurrido en el pasado y espero que ocurran en el futuro, frente a un escenario adverso, en el cual adverso puede ser en positivo o en negativo, que hemos visto algunos ejemplos aquí, donde, por ejemplo, una subida de tipos de interés es positivo, unos eventos desfavorables en los cuales la compañía también tiene que hacer frente, en ese sentido hemos visto, desde el punto de vista práctico, me hubiese encantado disponer de 3 horas, de una clase de 3 horas, y ver mucho más ampliado los Excel, pero hemos visto desde el punto de vista práctico algunos ejemplos de vida, como hemos calculado el shock de longevidad, de mortalidad, de subida de tipos de interés, de bajada, y también de gastos. La normativa, al final, te indica, te dice, oye, no todos los riesgos van a suceder a la vez, y por lo tanto no te tienes que dotar todos los módulos, todos los subriesgos, porque es modular. Puedes aplicarte un efecto de diversificación porque estoy asumiendo de que no van a ocurrir todos a la vez. Y bueno, hasta aquí esta reflexión que hemos hecho de estos últimos 40 minutos. Y ahora lo que vamos a hacer es, como habíamos comentado, vamos a abrir un turno de preguntas entre unos 5, unos 10 minutos, para que, vayáis diciendo, pues me transmitáis lo que pensáis, o también que preguntas, y yo las voy a ir respondiendo. Lo que me ocurre en anterior webinar es que pregunta muchísima gente, lo cual agradezco enormemente. A veces no puedo responder a todas. Una pregunta muy interesante que me pregunta Pedro, dice, ¿la reserva de recursos debe mantenerse en efectivo o en bienes de conversión inmediata? De todo, de todo. Lo habitual es que las provisiones estén, que esa reserva tiene que estar invertido, lo habitual es en activos de renta fija, bonos, letras u obligaciones. También muchas compañías lo tienen invertido en acciones. También algunas compañías lo tienen en tesorería, pero en tesorería en efectivo muy poco, porque a efectos luego esto tiene mucha más trascendencia. A efectos regulatorios, el efectivo no te computa como cobertura de provisiones técnicas. Por lo tanto, ahí tienen una pequeña parte en efectivo. De hecho, hoy los bancos ya cobran por tener dinero en efectivo.
Y también muchas compañías lo tienen en inmuebles, también lo tienen en edificios. Más preguntas. Maylin dice, ¿cómo hacemos para tener otra clase más práctica de esas 3 horas que digo? Bueno, pues en este caso tenemos un magnífico máster bueno, que amplía toda esta información. Hacemos de manera periódica webinar, yo no sé, ya hemos hecho muchísimos y creo que en un par de meses volveremos a tener uno relacionado con seguros. Por lo tanto, tendrás también la oportunidad bueno, no recuerdo ahora la temática, pero lo hago yo y está orientado también a seguros. Una pregunta muy interesante que pregunta María, dice, para aseguradoras latinoaméricas que no dependen de una casa matriz en Europa, ¿los parámetros de las especificaciones técnicas del SCR son igualmente aplicables? Por ejemplo, las desviaciones estándar para riesgos de primas por línea de negocio. Hasta donde yo sé, y aquí es un tema que no conozco en exceso, cada país está diseñando su propia normativa. O sea, lo que es la base está fundamentada en Solvencia 2 en esta. Ahora no te sabría decir si ese 20% que has visto que aplica a nivel europeo y las compañías que trabajan en Latinoamérica, que tienen su casa matriz en Europa, lo tienen que aplicar. No sabría decirte si en cierto país ese es el porcentaje, pero sí que están aplicando riesgos modulares en esa línea. Es decir, aunque no estén aplicando en el país ahora donde estéis, porque claro, aquí estamos países de todo el mundo, el sector tiende a aplicar normativas similares a las que habéis visto. Dice Itziar, y después se suman los valores de cada póliza. ¿No se aplica también correcciones por caducidad de pólizas? Respecto a la primera pregunta, efectivamente hemos hecho para una póliza, lo que se suma no es el SCR de todas las pólizas. No, 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 no. Se hace la suma de todas las veles, que no es lo mismo. Se suman todas las veles y se comparan las veles estresadas y las veles sin estresar de todas las pólizas. Y ahí se saca el SCR. Y no se aplica también correcciones por caducidad de póliza. En este caso, no, porque la caducidad de la póliza es una cosa que tú ya esperas, tú sabes cuándo esta póliza va a caducar. Por lo tanto, eso no es un shock como SCR, sino lo tendrás calculado en la BEL. Tú en la BEL, en vez de proyectar, como el ejemplo que hemos visto, hasta 120 años, tú proyectarás hasta la caducidad. Y a partir de ahí no asumirás que le sigas pagando. Por lo tanto, se tiene en cuenta, por supuesto, pero no en el SCR. Una pregunta, Anthony dice, ¿qué tipo de empresas cree que actualmente son las más solventes? Yo te tengo que decir, y esto es un voto a favor de las compañías de seguros, es que a diferencia del sector financiero, donde el sector financiero sufrió muchísimo en los años 2009, 2008, 2010, 2011 y 2012, el sector asegurador no es un sector muy cíclico, como por ejemplo la venta de automóviles, como el sector financiero es más cíclico. Cuando la economía va muy bien, a la compañía de seguros le va bien. Cuando a la compañía le va muy mal, a la compañía de seguros no le va tan mal. No le va bien, 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 pero tampoco le va mal, mal, mal. Es un sector que no es muy cíclico. Por lo tanto, en general, para mí, todas las compañías de seguros son solventes. ¿Cuáles son las más solventes? Y esto ya es una opinión personal que seguro que muchos podéis no compartir. Para mí, las compañías más solventes serán las que mejores riesgos atraigan. ¿Y cómo van a traer mejores riesgos? Con las nuevas técnicas estadísticas de automatización de procesos, el famoso explotación de los datos, machine learning, big data, aquellas que consigan explotar mejor sus datos y seleccionar mejor a sus asegurados, sin lugar a dudas, captarán mejor el riesgo y al captar mejor el riesgo serán más solventes. Pero en términos generales,
todas las compañías de seguros, al menos a nivel europeo, y yo conozco muchas que trabajan en países latinoamericanos, son solventes. ¿Más preguntas? Bueno, una última pregunta, me pregunta, ¿cómo se regulan las compañías de seguros? Las compañías de seguros en cada país, por ejemplo en España, la Dirección General de Seguros es el organismo que se encarga de supervisar el correcto funcionamiento de las compañías de seguros. Esta Dirección General de Seguros, a través de el gobierno, lo que hacen son leyes que regulan las compañías de seguros. Luego, tienes leyes que te aplican, que nos aplican nosotros a nivel europeo. Por lo tanto, se regulan a través de las normas propias de cada país. Y me preguntan si la presentación estará disponible. Efectivamente, la presentación yo creo que os pasarán el enlace del webinar, en la cual podréis consultar y ver tantas veces como queráis la presentación del día de hoy. Muy bien, pues estamos en prácticamente, pues efectivamente ya en tiempo final. Bueno, de nuevo, agradeceros enormemente que hayáis asistido al webinar y una última frase, espero y deseo que estéis todo lo mejor posible. Cuidaros mucho en estos momentos, es lo más importante. Un fuerte abrazo a todos. Gracias.